Un saludo muy cordial a todos ustedes, queridos amigos que nos observan por estas redes sociales. Dialogando con el padre Raúl Sánchez. Encuentro con los hermanos, con los amigos y con aquellos que de alguna manera quieren acercarse a la Iglesia Católica. Hoy vamos a compartir un texto bastante interesante dentro de esta realidad pascual en que nos encontramos. La alegría y el gozo de sabernos redimidos, perdonados por nuestro Señor Jesucristo. Hoy, en un mundo como el que estamos, que es bastante complejo por la serie de creencias, ideologías, pensamientos, teologías, visiones que se tienen sobre Dios, entonces hay una multiplicidad de maneras de creer, multiplicidad de comprender a Dios. Parece ser que todas las religiones son lo mismo, parece ser que lo importante es que nos queramos, nos toleremos, nos aceptemos, no nos hagamos daño, todo el mundo está incluido y parece ser que eso en principio suena bonito. La situación es cuando se empiezan a precisar las realidades doctrinales que ha enseñado el mismo Dios. Entonces, cuando se empieza a analizar o se empiezan a analizar las realidades que ha enseñado el mismo Dios en su palabra, entonces es lo que hace que de alguna manera empecemos a tambalear en nuestra fe, en nuestra creencia. Existe Alá y su profeta Mohammed. Existe los budistas. Existen los de la India con yo no sé cuántos miles de dioses. Existe la creencia en Krishna, en Lao Tse, en Confucio, y todas estas personas y estas religiones pues nos muestran realidades de bondad, de justicia, nos muestran a un Dios. Pero ese Dios es distinto al nuestro. Así intenten decir que no, que es el mismo Dios. No, no es el mismo Dios porque existen diferentes religiones. Entonces, cuando se está clarificando la realidad de las religiones, pues entonces, ¿quién tiene la verdad? Pues el musulmán va a defender su religión, el budista también, el hinduista también, el judío también. Entonces los musulmanes van a decir que Alá es su Dios y su profeta, el último profeta es Mohammed. Entonces no van a tener en cuenta a Cristo Jesús, porque Cristo Jesús para los musulmanes no es Dios, es uno de los profetas, un hombre muy sabio, muy inteligente, muy bueno, pero que no era Dios. Los judíos creen en Dios Yahvé, pero no creen en Jesucristo como su Hijo que nos redimió y nos salvó por su sangre. No creen en Jesucristo. Los budistas es una religión atea, porque prácticamente ellos lo que manejan es la eliminación del dolor y el sufrimiento, ¿no?, a través de ejercicios corporales, respiración y una vida bastante ascética para llegar al nirvana, para llegar a diluirse en esa realidad cósmica eterna bastante compleja de entender. Pero ellos no tienen con claridad a Dios o no pueden mostrar a Dios. Es una religión atea. Los de la India tienen miles y miles de dioses. Entonces, como podemos ver en este gran abanico multicolor de creencias, entonces, ¿Jesucristo qué? Entonces, ¿es uno de tantos? Entonces, aquí es donde la palabra del Señor para el creyente católico, tiene que afianzarse y mirar qué es lo que ofrece nuestro Señor Jesucristo. Mire, en la palabra del Señor dice que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy. Ese yo soy, en el Antiguo Testamento se entiende Dios.
Moisés le pregunta a Dios Yahvé: cuando vaya donde Faraón, si me preguntan quién me envía, ¿qué le digo? Y Dios Yahvé le dice: dile que yo soy, te envía. Ese yo soy es el ser, el eterno, el que siempre ha estado y siempre estará, yo soy. Entonces Jesucristo, en la palabra del Señor, dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Es decir, Dios es el camino, la verdad y la vida. Entonces clarifiquemos: si Jesucristo es el camino, es el camino. No hay otro camino. No hay vías alternas. No hay posibilidades de tomar atajos, de tomar vertientes, ¿no?, de distintos senderos. No, Cristo es el camino. Cristo es la verdad. Es decir, lo que Él dice y lo que enseña es verdad. Y esa verdad es la que Él le dejó a los apóstoles, ¿no?, ya sus sucesores, y es lo que custodia la Iglesia Católica. La Iglesia entonces guarda ese depósito de fe que es la verdad. Como dice San Pablo, ¿no?, que la Iglesia es columna y fundamento de la verdad. Es decir, que si Jesucristo es el camino, no hay otra vida, y Jesucristo es la verdad, esa verdad la mantiene la Iglesia Católica, la custodia. Bien. Y es la vida. Cuando uno vive una vida en Cristo, porque es el camino, cuando uno vive la verdad dejada en la palabra de Él y que custodia la Iglesia, y cuando uno entonces muere, pues sabe a dónde va a parar, a encontrar la plenitud de su vida. Entonces, mientras está aquí en la tierra, va a vivir en plenitud, y cuando muera, pues con mayor razón. Si tenemos claros estos criterios, entonces vamos a tener claridad, sí, efectivamente, vamos a tener claridad sobre las otras religiones o las otras formas de creer, que son válidas, sí, que son respetables, ni más faltaba, que tienen cosas maravillosas, no lo dudamos, pero Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Él no miente. Y si nosotros somos creyentes, nos tenemos que sostener en ello. No por tercos, sino por fe. Toda fe llega por la predicación. Nuestra fe llega por la predicación. ¿Y qué es lo que nos predican? La palabra del Señor. Y si nos predican la palabra del Señor, esa palabra del Señor hace algo en nosotros, nos hace creer. Y en su palabra Él dice que Él es el camino, la verdad y la vida. Ahora bien, cuando vamos al Filipenses, al libro de Filipenses, Pablo a los Filipenses, en su capítulo 2, versículo 6 al 11, ¿qué nos dice? Este texto es bien iluminador. Y yo quiero que usted lo analice, lo medite, después de que yo lo lea, usted con mayor calma allá en su casa. Se trata de que usted asuma la palabra del Señor con tranquilidad, con oración, para que vea cómo el Señor le habla y cómo le habla de bonito. Dice aquí Pablo a los Filipenses: Cristo Jesús siendo Dios. Entonces partamos de ahí. Si usted crea la palabra del Señor, entonces empieza diciendo Cristo siendo Dios. ¿Quién es Cristo? Dios. Ya. Entonces ya la realidad de Dios empieza a dejar de ser tan etérea. Es un Dios que se revela en Cristo Jesús. Muy bien. Ahora tomemos el segundo párrafo, que es bastante interesante, bastante clarificador y que nos va a aterrizar definitivamente sobre tantos dioses que hay. Dice acá: por eso Dios lo exaltó sobre todas las cosas. Dios exaltó a Jesús sobre todas las cosas, sobre todo. Y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre. Le otorgó el nombre, el Emmanuel, el Dios con nosotros, Jesucristo, el ungido, Jesús, el Salvador, está sobre todos los nombres. Ese nombre está sobre todo nombre, sobre el nombre de Carlos, de Teresa, de Alberto, de Jacinto, de Pepe, de Claudia, etcétera, etcétera. Está sobre todo nombre, ¿no? Sobre Buda, sobre Krishna, sobre Mohamed, sobre Alá, sobre
los otros dioses que puedan existir. Entonces vemos que Jesús está sobre todo nombre, sobre todo nombre, sobre todo. No por debajo, no entre tantos, no uno de tantos, no, sobre todo. Sobre los budistas, sobre los judíos, sobre los musulmanes, sobre los ateos, sobre todo nombre, está Cristo Jesús. Por eso Dios lo exaltó sobre todas las cosas y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús todos doblen rodilla. ¿A quién es que dobla uno rodilla? ¿Cuándo es que uno dobla rodilla? Pues uno dobla rodillas frente a Dios, a lo divino. Y doble rodilla en el cielo, en la tierra y en los abismos, y todos reconozcan públicamente que Jesucristo es el Señor. Pues muy bien, nosotros reconocemos que Jesucristo es el Señor y por eso nosotros públicamente lo reconocemos, públicamente hablamos, no nos da miedo. Respetamos a las demás religiones, pero no enconchambramos a Cristo Jesús metiéndolo debajo o por debajo de otros nombres, o en medio de algunos nombres, no. Todos reconozcan públicamente que Jesucristo es el Señor. El católico debe reconocer que Cristo Jesús es el Señor y que está sobre todo nombre, en el cielo, en la tierra y en los abismos. Entonces, cuando uno reconoce esa realidad, entonces empieza uno a comprender el hecho pascual. Cristo que da nueva vida, Cristo que da esperanza, Cristo que sufrió, murió en la cruz, resucitó y está con nosotros. Él está vivo. Y entonces Él nos da la fuerza para proclamar públicamente que Él es el Señor, es el Dios de vivos y muertos, que está sobre todo nombre. A Él todo honor y toda gloria, porque Él está resucitado y está vivo entre nosotros. Cristo es Dios y no hay otro nombre por encima de Él. Que el Señor lo bendiga, que pase un feliz día. Nos vemos en otro programa, Dialogando con el Padre Raúl Sánchez.